Antes de que la luz surgiera de la oscuridad, antes de que la primera estrella se hiciera presente en el vasto espacio, una pregunta esencial flotaba sobre el vacío. ¿De dónde vino Dios? Este enigma ha desconcertado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, desafiando no solo la fe, sino también la lógica más estricta. Filósofos y científicos han intentado desentrañar los misterios de su existencia, pero cada respuesta parece abrir nuevas interrogantes. La mente humana se enfrenta a una paradoja. ¿Cómo concebir algo que no tiene principio? Si todo lo que conocemos tiene un origen, ¿cómo explicar la existencia de algo que no fue creado? Esta cuestión no solo perturba la fe, sino que también pone a prueba las fronteras del pensamiento racional. Nos enfrentamos a la naturaleza misma de lo infinito, un concepto que escapa a la comprensión de nuestra mente limitada. A través de la historia, hemos buscado patrones y explicaciones que nos ayuden a entender lo inexplicable, pero la respuesta parece siempre eludirnos, dejándonos en un estado de asombro ante lo inalcanzable. A medida que la ciencia avanza, las teorías sobre el origen del universo se multiplican, pero ninguna puede ofrecer una solución definitiva al misterio del ser eterno. La eterna pregunta persiste: ¿quién es el que existe más allá de todo, fuera de las leyes que rigen el cosmos? ¿Cómo podemos definir a Dios si no se ajusta a las reglas que conocemos? Desde los albores de la humanidad, hemos intentado comprender lo incomprensible, buscar respuestas a las preguntas que definen nuestra existencia. En el fondo de esta búsqueda, la figura de Dios se presenta como un misterio insondable, algo que va más allá de las leyes naturales que nos rigen. La ciencia, con sus métodos y teorías, ha intentado medir y explicar el origen del universo, pero se topa con una pared cuando se trata de abordar lo divino. Todo lo que conocemos tiene un principio: la materia, el espacio, el tiempo. Pero, ¿qué decir de Tindesiam, aquello que no tiene principio? ¿Cómo podemos entender a un ser que no fue creado, que no surgió de nada? En esta búsqueda incansable de respuestas, nos encontramos con una paradoja fundamental. Dios no necesita una causa, no necesita un principio, porque Él mismo es la causa de todo lo que existe. En su existencia no hay origen ni fin, no hay nada antes de Él, y no hay nada que lo limite. Este concepto desafía nuestras nociones más básicas sobre la existencia, llevando nuestra mente de los límites de lo comprensible. La creación del universo, según las Escrituras, comienza con la palabra de Dios: hágase la luz. Sin embargo, esta luz es solo el inicio de una revelación más profunda, un viaje que nos lleva a explorar la naturaleza misma de la divinidad. Si Dios está más allá de todo lo que podemos comprender, ¿cómo podemos acercarnos a Él? La respuesta podría estar en aceptar nuestra limitación y reconocer que hay misterios que no necesitamos resolver para poder experimentar su presencia. La cuestión de la existencia de Dios ha sido objeto de debate durante siglos, no solo en el ámbito religioso, sino también en el campo de la filosofía y la ciencia. Las mentes más brillantes han intentado responder a la pregunta que desafía toda comprensión: ¿de dónde vino Dios? En este debate, la noción de un ser eterno, sin principio ni fin, parece imposible de abarcar para la lógica humana. El concepto de creación implica necesariamente un origen, un punto de inicio. Pero Dios no se ajusta a esta estructura. Él no fue creado, sino que simplemente es. Esta afirmación trasciende la razón y nos enfrenta con una verdad que no podemos medir con las herramientas de la ciencia. Si consideramos que todo lo que existe tiene una causa, la existencia de algo que no la necesita nos pone en una encrucijada intelectual. No hay precedentes para algo que sea eterno y autoexistente. Sin embargo, lo que la mente humana no puede captar, la fe lo acepta como un misterio divino. Esta paradoja
en lugar de ser una contradicción, nos invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza misma de la existencia. Si todo lo que conocemos tiene un origen, ¿cómo explicar lo que es eterno? La respuesta podría ser que estamos mirando la cuestión desde un ángulo limitado. Tal vez la verdadera respuesta no está en la comprensión, sino en la aceptación de lo que escapa a nuestra razón, reconociendo que hay un orden divino que trasciende las leyes que conocemos. Algunos intentan explicar la existencia del universo a través de teorías que presuponen un origen material o físico, como el Big Bang o la teoría del multiverso. Sin embargo, estas explicaciones, aunque fascinantes, no resuelven la cuestión fundamental de la causa primera. ¿Qué causó el Big Bang? ¿De dónde vino la energía que originó todo lo que conocemos? En última instancia, estas preguntas nos llevan de nuevo a la cuestión de la causa y el origen. Todo lo que tiene un principio necesita una causa. Y el universo, tal como lo entendemos, no es una excepción. Sin embargo, esto nos confronta con un dilema. ¿Qué causó a lo que no tiene causa? Si el universo comenzó en un punto determinado en el tiempo, ¿qué estaba antes de ese punto? Esta es la pregunta que la ciencia no puede responder. La respuesta a este enigma parece estar más allá de la capacidad humana de comprensión. De hecho, parece que para abordar esta cuestión debemos abandonar las restricciones del tiempo y del espacio, las cuales son inherentes a nuestra experiencia. Solo entonces podremos vislumbrar la posibilidad de un ser que no está sujeto a las limitaciones que gobiernan todo lo que conocemos. La existencia de Dios, como un ser eterno, nos desafía a abandonar nuestra visión materialista del mundo y abrirnos a la posibilidad de un principio divino que no depende de nada más que de Él mismo. El desafío de comprender la eternidad de Dios está relacionado con nuestra percepción limitada del tiempo. Nosotros, los seres humanos, estamos atrapados en una dimensión temporal donde todo tiene un principio y un fin. Sin embargo, la eternidad no sigue las reglas de nuestra realidad finita. La mente humana, al estar condicionada por el tiempo, no puede conceptualizar algo que no esté sujeto a él. Es por eso que la idea de un ser eterno es tan difícil de asimilar. Si todo lo que conocemos está regido por el tiempo, el espacio y la materia, ¿cómo podemos concebir a alguien que está más allá de todo esto? El tiempo, tal como lo entendemos, es una construcción de nuestra realidad. Para Dios, sin embargo, el tiempo no tiene la misma importancia. Él no es un ser que existe dentro de un marco temporal, sino que Él es el creador del tiempo. Todo lo que sucede en nuestra realidad es posible gracias a su voluntad, pero Él mismo trasciende el tiempo. Este concepto es uno de los aspectos más desafiantes para los seres humanos, ya que nos lleva a confrontar nuestras propias limitaciones. Sin embargo, aceptar que Dios está más allá del tiempo y del espacio nos invita a confiar en su presencia y en su poder, que no está condicionado por las leyes naturales que rigen nuestra existencia. La creación, tal como nos enseñan las Escrituras, es el acto de un ser supremo que da origen a todo lo que existe. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos entender un acto de creación que no tiene un antes? Si Dios es el creador del universo, entonces Él debe ser el principio de todo. No hay nada antes de Él, y eso nos lleva a una paradoja inquebrantable. ¿Cómo entender algo que no tiene un origen? La respuesta, quizás, radica en aceptar que nuestra comprensión del origen y el fin está limitada por nuestra naturaleza finita. Si todo lo que conocemos requiere un comienzo, ¿cómo explicar lo que no tiene principio? La creación del universo, entonces, no es solo un acontecimiento en el tiempo, sino un acto eterno que trasciende nuestras categorías de causa y efecto. El origen de Dios no puede ser comprendido a través de la lógica humana, ya que su existencia no depende de ninguna causa externa.
Él es el principio de todo, pero a la vez está fuera de la estructura misma de lo que llamamos principio. Este es el misterio divino que solo puede ser aceptado a través de la fe. A medida que intentamos comprender a Dios, nos damos cuenta de que lo único que podemos hacer es rendirnos ante su grandeza, reconociendo que hay aspectos de su ser que siempre estarán más allá de nuestro alcance. La pregunta sobre la creación de Dios nos lleva a un terreno filosófico y teológico profundamente complejo. Si aceptamos que el universo tiene un principio, surge la inevitable cuestión de su origen. Pero, ¿y el origen de Dios? A diferencia de todo lo que conocemos, Él no tiene una causa externa que lo haya originado. Este concepto desafía nuestras nociones más básicas sobre la existencia. La mente humana está acostumbrada a ver todo a través de la lente de la causalidad, pero cuando se trata de Dios, esa perspectiva pierde su relevancia. Él no fue creado, no tiene un comienzo. Esto no significa que esté fuera de toda lógica, sino que su existencia está más allá de lo que nuestra mente limitada puede captar. Al intentar entender a Dios como una entidad creada, caemos en un error fundamental. Él es el principio de todo lo que existe, pero no se encuentra dentro de la misma categoría que las cosas creadas. Dios no tiene un antes ni un después. Él simplemente es. Este concepto puede resultar desconcertante, pero también es una invitación a reflexionar sobre la magnitud de su ser. Un ser que trasciende todas las limitaciones que nuestra experiencia terrenal nos impone. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas que justifiquen la existencia de Dios, y muchas veces ha recurrido a la ciencia y la filosofía para encontrar explicaciones. Sin embargo, al tratar de aplicar los principios de causa y efecto, o de origen y finalización, a lo divino, nos encontramos con un obstáculo insuperable. Dios no sigue las mismas reglas que rigen el universo material. En el ámbito de la ciencia, todo debe tener un principio y un final, pero la eternidad de Dios no puede ser entendida dentro de este marco. Su existencia no depende de las leyes naturales que conocemos, porque Él es el autor de esas leyes. Por lo tanto, tratar de comprender su origen desde la perspectiva humana es un ejercicio que, al final, no puede dar lugar a una respuesta definitiva. La mente humana tiende a aplicar sus propios términos y condiciones a lo divino, pero al hacerlo, corre el riesgo de reducir lo infinito a lo finito. La comprensión de Dios requiere una rendición de nuestras expectativas racionales, una aceptación de que hay aspectos de su ser que son inalcanzables para nuestra mente. En este sentido, la fe juega un papel crucial. La fe nos invita a aceptar lo que no podemos entender, confiando en la existencia de un ser supremo cuya presencia trasciende todas nuestras limitaciones. Al intentar comprender la eternidad de Dios, nos enfrentamos a una paradoja aún más profunda. La naturaleza misma de la realidad. Todo lo que conocemos tiene una estructura definida. Está compuesto de elementos que pueden ser clasificados y medidos. Sin embargo, Dios está por encima de estas categorías. Él no se ajusta a las reglas de la física ni a las leyes del espacio y el tiempo. Si bien la ciencia ha sido capaz de describir el universo con precisión, es incapaz de penetrar en el misterio de la creación. La ciencia estudia el cómo, el cuándo y el qué, pero no puede abordar la pregunta fundamental del por qué. El porqué de la existencia de todo lo que conocemos solo puede ser comprendido a través de una revelación divina. El universo no surgió de manera aleatoria ni por accidente, sino por la voluntad de un ser supremo que trasciende cualquier explicación científica o filosófica. La razón humana, por más avanzada que sea, no puede captar completamente la magnitud del ser que creó todo lo que existe. Al comprender esto, nos damos cuenta de que nuestra búsqueda de respuestas, aunque valiosa, debe ser acompañada de humildad, ya que la verdadera comprensión de Dios está más allá de nuestra capacidad de razonamiento. La relación entre lo divino y lo humano
se vuelve aún más compleja cuando consideramos la naturaleza de la conciencia. ¿Cómo es posible que un ser inmaterial pueda interactuar con un mundo material? Esta es una pregunta que ha desconcertado a filósofos y científicos por siglos. A pesar de los avances en el estudio de la mente humana y la conciencia, no podemos definir completamente lo que es la conciencia, ni mucho menos explicar cómo algo tan abstracto puede existir dentro de un cuerpo físico. De manera similar, la relación entre Dios y el universo parece escapar a la lógica humana. Él es el creador de todas las cosas, pero al mismo tiempo se manifiesta en ellas, sosteniéndolas con su poder. Esta aparente contradicción no es un error, sino una señal de que estamos tratando con algo que trasciende nuestras categorías de pensamiento. La espiritualidad, al igual que la conciencia, no puede ser completamente explicada, pero su existencia es innegable. La realidad de Dios y su relación con el universo es algo que podemos experimentar a través de la fe, incluso si no podemos comprenderlo completamente con nuestra razón. Así como aceptamos la existencia de la conciencia sin entenderla por completo, debemos aprender a reconocer la presencia de lo divino sin necesidad de explicaciones lógicas. A medida que exploramos el concepto de Dios y su lugar en el universo, nos enfrentamos a un desafío aún mayor: comprender el propósito de su creación. Si Dios es el creador de todo, ¿cuál es el significado de la creación? ¿Por qué algo tan vasto y complejo fue traído a la existencia? La respuesta a estas preguntas no se encuentra en una explicación científica, sino en una perspectiva espiritual. El propósito de la creación no es algo que pueda ser desvelado a través de fórmulas o experimentos, sino algo que se revela en la relación entre el Creador y sus criaturas. Dios, al crear el universo, no solo hizo algo por hacer, sino que lo hizo con un propósito eterno. Cada estrella, cada galaxia, cada ser vivo, tiene un propósito intrínseco ligado a la voluntad divina. Este propósito no siempre es evidente para nosotros, especialmente cuando nos enfrentamos a los desafíos y dificultades de la vida, pero es fundamental para comprender el mundo. La creación, entonces, no es solo un acto físico, sino un acto de amor y sabiduría que se refleja en cada aspecto de la realidad. Para entender este propósito, debemos ir más allá de lo material y lo tangible, permitiendo que nuestra fe nos guíe hacia una comprensión más profunda del diseño divino. Entender la creación como un reflejo del amor y la sabiduría de Dios nos lleva a una nueva forma de ver el universo. En lugar de verlo solo como un espacio físico, regido por leyes naturales, comenzamos a percibir que cada parte del universo tiene un significado más profundo. Las leyes de la física, la complejidad biológica, los patrones que rigen el cosmos, todo apunta a un creador inteligente que tiene una intención detrás de cada detalle. El universo, con toda su grandeza, no es un accidente ni una consecuencia del azar, sino una obra maestra hecha con propósito. Esta visión nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el mundo que nos rodea. En lugar de simplemente consumir y explorar lo que se nos da, somos llamados a respetar y comprender que todo tiene un propósito. Cada acto de creación es un reflejo del cuidado de Dios, y cada parte del universo revela su grandeza y perfección. Al mirar la naturaleza, el cielo estrellado o el movimiento de las mareas, vemos más que simples fenómenos naturales. Vemos la obra de un creador que cuida de cada detalle, que sustenta la creación en cada momento. Reconocer esto nos lleva a una actitud de gratitud y reverencia ante la maravilla que es el mundo que Él creó. Al reconocer que el universo tiene un propósito divino, comenzamos a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Ya no es solo un lugar donde existimos, sino un espacio lleno de significado y de conexión con lo divino. Cada elemento del cosmos,
desde la más pequeña partícula hasta la estrella más lejana, refleja la obra del Creador. Esta visión nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y sobre el lugar que ocupamos. En este vasto escenario, si el universo fue creado con un propósito, entonces cada ser humano tiene un propósito también. No somos seres al azar, sino que estamos aquí por designio divino, con una misión que trasciende nuestra comprensión inmediata. La vida, con todas sus complejidades, está llena de oportunidades para reconocer la presencia de Dios en cada momento. Cada día, cada experiencia, cada desafío, es parte de un plan más grande que no siempre podemos ver, pero que podemos sentir. Al vivir con esta conciencia, nos volvemos más conscientes de nuestra conexión con lo divino, buscando cumplir el propósito que nos fue asignado. Así, nuestra existencia adquiere un sentido más profundo, y nuestras acciones se convierten en una extensión del amor y la sabiduría de Dios. La conexión con lo divino no se limita solo a un acto intelectual o filosófico, sino que se manifiesta en nuestra vida diaria. La verdadera espiritualidad se expresa en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás y en cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Vivir con conciencia de la presencia de Dios significa actuar con compasión, con justicia y con humildad. No es suficiente con entender que hay un propósito en la creación. Debemos vivir de acuerdo con ese propósito. Cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos, tiene el poder de reflejar la grandeza de Dios en nuestra vida. La espiritualidad no se trata solo de una creencia abstracta, sino de una forma de vivir que refleja los valores divinos. Al actuar con amor y respeto hacia los demás, nos alineamos con el plan divino y nos convertimos en instrumentos de la voluntad de Dios en la tierra. Esto implica reconocer la dignidad de cada ser humano, cuidar del medio ambiente y buscar la paz en nuestras relaciones. La verdadera conexión con lo divino se encuentra en el compromiso diario de vivir de acuerdo con los principios que reflejan la naturaleza misma de Dios. La reflexión sobre el propósito de la creación nos lleva a una comprensión más profunda de nuestra propia existencia. La búsqueda del sentido de la vida no es algo que podamos responder con simples fórmulas o respuestas superficiales. Está arraigada en la comprensión de que fuimos creados con un propósito divino, y ese propósito es algo que debemos buscar a lo largo de nuestra vida. Cada acción, cada elección que hacemos debe ser guiada por la búsqueda de ese propósito. Cuando reconocemos que somos parte de un plan mayor, las dificultades y los desafíos que enfrentamos no se convierten en obstáculos insuperables, sino en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Las dificultades son una parte del proceso que nos permite madurar, acercarnos más a Dios y entender mejor nuestro papel en este vasto universo. Este entendimiento nos da una nueva perspectiva sobre la vida, llevándonos a actuar con más intención, más amor y más gratitud por todo lo que nos ha sido dado. Cada momento, por más simple que parezca, tiene un valor eterno cuando vivimos con la conciencia de que somos parte de algo divino. Entender que nuestra vida tiene un propósito mayor nos permite vivir con más serenidad y confianza, incluso en medio de las adversidades. Cuando reconocemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, aprendemos a confiar en su sabiduría infinita, sabiendo que todo sucede por una razón, aunque no podamos entenderlo de inmediato. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que cada experiencia es una oportunidad para crecer y acercarnos a Dios. Vivir con esta perspectiva nos da el coraje para enfrentar los desafíos de la vida con esperanza, sabiendo que todo lo que enfrentamos está dentro del plan divino. Incluso en las dificultades, podemos encontrar un propósito, una razón para creer que nuestra jornada tiene un sentido más profundo. Esta confianza nos da la paz que proviene de saber que, al final, todo estará bien, porque nuestra vida no es fruto del azar,
sino de un plan divino que nos guía en cada paso.